Estamos hablando acerca de autoridad espiritual. ¿Cuántos tienen autoridad espiritual? Amén. La Biblia dice que juntamente con Cristo estamos sentados, ¿dónde? En los lugares celestiales. ¿Dónde es nuestro lugar? ¿Aquí en la tierra o en los lugares celestiales? ¿Dónde es nuestro lugar? ¿Dónde usted vive, hermano? Nuestro cuerpo está aquí en la tierra, pero nuestro corazón está allí en los cielos. Amén. Porque Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y juntamente con Cristo estoy sentado en los lugares celestiales. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Diga conmigo, yo soy el cuerpo de Cristo. Y donde está la cabeza, ahí está el cuerpo, ¿verdad? ¿Se imagina una cabeza sola? No, ¿verdad? Ese sería un zombie, ¿verdad? Un monstruo. No, donde está la cabeza, ahí está el cuerpo. Y donde está Cristo Jesús, ahí estamos nosotros. Ahí está su cuerpo. Aleluya. Gloria a Dios. Así es que hemos empezado a hablar de autoridad, hermanos, como iglesia. La autoridad no depende de nuestros estados de ánimo. La autoridad depende de lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que ya nos ha dado autoridad. Amén. Por lo tanto, eso debemos tomarla como cierto. Nada más. ¿Qué es la autoridad? Hay una definición de autoridad, que autoridad es poder, es potestad, es dominio, es control. Eso es autoridad. Es poder, es dominio, es control, es autoridad, es potestad. Eso es autoridad. Amén. Pregúntale al que está a su costado, ¿tú tienes autoridad? Dígale. La Biblia dice que el Señor ya nos ha dado autoridad. Hemos visto un versículo pasado. Jesús le dijo, toda autoridad, toda potestad me es dada. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La potestad es autoridad. Autoridad es poder, es control, es dominio. Autoridad tenemos nosotros los hijos de Dios. Amén. Diga conmigo, yo tengo autoridad dada por Dios. Así es. Porque si el creyente olvida que tiene autoridad, alguien se va a aprovechar de tu autoridad. Una vez, yo hace muchos años manejaba combi, Max 5 era yo, ¿ya? Hace muchos años. Y cuando un policía me perseguía para intervenirme y yo no tenía documentos completos, me escapaba. Entonces el policía me perseguía y una vez que me encontraba me decía, ¿tú no sabes que yo soy la autoridad? Sí, jefe, usted es la autoridad, pero su autoridad es pequeña, nomás acá nomás, le decía. Me burlaba de su autoridad de él. ¿Ya? Le hablo hace muchos años, cuando estaba en el mundial, como dice el pastor Jorge. ¿Ya? Entonces, si tú no conoces tu autoridad, alguien se va a aprovechar de ti. Amén. Si tú no conoces tu autoridad, quién eres en Cristo Jesús, qué tienes, qué puedes hacer, qué posees, el enemigo se va a aprovechar de ti. Entonces tenemos que conocer, por lo tanto, quién soy yo. Dígale al que está a tu costado, ¿quién eres tú? Eres un hijo de Dios. ¿Qué tienes tú? Lo que la Biblia dice que tienes tú. ¿Qué puedes hacer tú? Lo que la palabra de Dios dice que tú puedes hacer. Amén. Entonces, si yo conozco que soy un hijo de Dios, que tengo autoridad, que puedo hacer cosas en mi vida, que puedo permitir cosas y no puedo permitir cosas en mi vida también, entonces yo conozco mi autoridad. Tengo que conocer quién soy yo. Soy un hijo de Dios con autoridad. Amén. Con dominio, con control. Aleluya. Miren lo que dice Lucas 10:19. Libro de Lucas, capítulo 10, versículo 19. He aquí les doy potestad. ¿Quién dijo esto? Jesús. He aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Miren, aquí, hermanos, cuando se habla de serpientes,
se habla de escorpiones, se está hablando de demonios, ¿de acuerdo? Las serpientes, los demonios son serpientes y escorpiones son simbolismo de demonios, son de fuerzas espirituales de maldad. Hermanos, de repente usted no lo crea, no lo sé, pero hay fuerzas espirituales obrando en nuestra mente, ¿verdad? A veces usted dice, ¿qué hago? ¿Voy a la iglesia o no voy a la iglesia? Pero mejor prefiero trabajar, voy a ganar dinero. Uy, pero mi esposa se va a molestar. Pastor se va a amargar conmigo si no voy a la iglesia. ¿Qué hago? ¿Voy, no voy? ¿Voy, no voy? Esas dudas son fuerzas espirituales en la mente. Uy, ¿qué hago? ¿Salgo con este chico o no salgo con este chico? ¿Voy a este lugar o no voy a este lugar? Todo el tiempo fuerzas espirituales vienen operando en nuestra mente, en las parejas, en los matrimonios, las discusiones a veces entre pareja, fuerzas espirituales obrando en la mente de las personas. Todas esas fuerzas espirituales nosotros tenemos que tener autoridad sobre ellas. Amén. Entonces Jesús está diciendo, yo les doy toda potestad. ¿Potestad qué es? Autoridad. Yo les doy toda autoridad para hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Ninguna fuerza del enemigo, ningún desánimo, nada me debe dañar, nada debe poder contra mí. Tengo que usar mi autoridad que Jesús ya nos ha dado. Otra vez diga conmigo, yo tengo autoridad. Así es. Yo puedo echar fuera el desánimo en mi vida. Así es. Gente que se desanima rápidamente y ya no quiere seguir el camino de Dios. Gente que no tiene autoridad espiritual, no usa la autoridad que Dios le ha dado. El desánimo lo vence rápidamente. La enfermedad lo vence rápidamente. Eso no puede ser. Entonces tenemos que usar nuestra autoridad. El mejor ejemplo de autoridad, hermanos, es por ejemplo cuando vemos a un policía de tránsito. El policía de tránsito, ¿verdad? Él tiene que detener a tremendos camiones, autos pequeños, grandes, todo. ¿Cómo lo detiene el policía de tránsito a todos esos camiones? ¿Cómo hace que se detengan todos, que le obedezcan? Solamente levantando su mano y su silbato. Y todos se detienen, ¿verdad? Ahora, supongamos que el policía de tránsito un día va y se olvidó su uniforme, se olvidó su silbato, todo. Está todo de civil y va y hace eso. ¿Le harán caso o no le harán caso? Nadie le hace caso. ¿Por qué? Porque no tiene autoridad. Su uniforme simboliza autoridad. Entonces, nadie le va a hacer caso. Pero si él va con todo su uniforme, ejerce autoridad. Hermanos, ¿qué pasa si un día este policía se emborrachó? Pues se emborrachó y va a su trabajo todo borracho, apenas se pone su chaleco, igual va y saca su silbato y ¿se detienen los carros o no? ¿Qué dicen ustedes? Pero no saben si está mareado, ¿no? Supongamos que está desanimado el policía, no quiero trabajar, pero igual. ¿Le hacen caso o no le hacen caso? Sí le hacen caso, porque tiene el uniforme. Porque la autoridad, hermanos, siempre va a ser obedecida. Donde hay autoridad, hay obediencia. Cuando los demonios ven que un hijo de Dios lo reprende en el nombre de Jesús, el demonio se va. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad en nombre de Jesús. No importa tu estado de ánimo, no importa si como policía estás cansado, no tienes ganas de trabajar, tú solo ejerces tu autoridad y lo demás tienen que obedecer. Nada más, tienen que obedecer. Así que usted tiene que ejercer autoridad como yo. ¿Teniendo el ánimo o no teniendo ánimo? ¿Estando cansado o no estando cansado? Sea la circunstancia que nos encontremos, tenemos que ejercer nuestra autoridad sobre toda obra de maldad. Amén. Sobre toda fuerza del enemigo, tengo que ejercer mi autoridad.
Hay muchos creyentes que dicen, su pastor que me ha desanimado. Y no ejercen autoridad, porque el desánimo los gobierna en su vida. No depende del estado de ánimo ejercer nuestra autoridad. Depende de la decisión de hacerlo, nada más. Autoridad, amados hermanos, es poder delegado. ¿Quién nos ha dado el poder delegado? ¿Quién nos ha dado la autoridad? El Señor Jesús. El Señor Jesús. Nosotros tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Aleluya. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, ¿dónde? En el Señor y en el poder de su fuerza. Tú no tienes que fortalecerte en tus fuerzas. Tú no tienes que ser fuerte en ti. Tengo que resistir al diablo, no. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De la fuerza de quién? De Dios. Hermanos, nosotros no somos fuertes en nosotros mismos. Somos fuertes en Dios. Somos fuertes en Cristo. Somos fuertes en Él, no en nosotros mismos. Cuando tú sientas una tentación, cuando tú sientas que el pecado está rondando tu vida, cuando tú sientas que vas a caer en pecado, tú tienes que doblar tu rodilla y ejercer tu autoridad y mandar todo pecado, toda tentación fuera de tu mente, fuera de tu vida, en el nombre de Jesús. Y eso es fortalecerte en el Señor. Hacer lo que Dios quiere que hagas, nada más. No tienes que hacer nada más. El policía no va a hacer nada más para que los carros se detengan. Solamente va a ejercer su autoridad y listo. Él no tiene que hacer fuerzas consigo mismo, poner una tranquera para que le obedezcan. Él no tiene que hacer más cosas. Él solo tiene que hacer lo que tiene que hacer, nada más. Nosotros tenemos que ejercer nuestra autoridad fortaleciéndonos en el Señor. Miren lo que dice 1 Juan 4:4. Hijitos, ustedes son de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Somos vencedores. ¿Por qué? ¿Por qué somos vencedores? Por causa de Cristo Jesús. ¿Usted ha vencido al diablo, hermano? No, usted no lo ha vencido. Yo tampoco lo he vencido. ¿Quién lo venció? Jesús. Y como yo soy el cuerpo de Jesús, entonces también soy más que vencedor. Amén. La Biblia nos llama más que vencedores. Se dice más que vencedores porque hubo antes alguien que venció después de ti. Y tú asumes esa victoria también como tuya, pero posterior a que alguien venció. ¿Quién venció? Jesucristo. Jesús es el vencedor. Él venció al diablo. Y cuando Él lo venció, entonces ahora todo su cuerpo disfruta de la victoria. Por eso el apóstol Juan dice: hijitos, ustedes son de Dios y los habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en ustedes. ¿Quién es el que está en nosotros? ¿Dónde está Cristo? En nuestro corazón. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Miren, hermanos, en este mundo, ¿quién gobierna? El diablo. Este mundo es gobernado por el diablo. Pero nosotros no somos de este mundo. Amén. Dígale que está a su costado: yo no soy de este mundo. Por lo tanto, el diablo no tiene autoridad sobre mí. El diablo gobierna el mundo. Y a todos los que son del mundo, el diablo los gobierna. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, el diablo no me gobierna a mí. Él no tiene autoridad sobre mi vida. Él no me puede enfermar. Él no me puede lastimar. Él no me puede hacer daño, a menos que yo le abra la puerta. ¿Se da cuenta?
hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes. Cristo es mayor, el poder de Cristo es mayor que el poder del diablo. El poder del diablo está en el mundo, gobierna en el mundo sobre todos los que son del mundo, pero nosotros ya no somos del mundo. Éramos antes del mundo, ahora somos de Cristo. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Y como no somos del mundo, el diablo no nos gobierna. Por lo tanto, somos libres. Amén. Somos libres de todo poder del diablo. Yo ejerzo autoridad. Esa autoridad nos la ha dado Dios. El diablo no tiene autoridad sobre nosotros. Mateo 28, 18, ¿qué dice? Mateo 28, 18. Versículo que la otra vez vimos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Potestad significa autoridad. ¿Dónde tenemos autoridad nosotros? En el cielo y en la tierra. Tenemos autoridad en el cielo y en la tierra. ¿El diablo tiene autoridad sobre nosotros? No. ¿El diablo tiene autoridad sobre los que son del mundo? Sí, pero no sobre nosotros. Amén. Porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Amén. Ese Cristo Jesús es mayor. Jesús es más poderoso. Jesús es más poderoso. Aleluya. Hermanos, ¿dónde reside nuestra autoridad, nuestra victoria? Vamos al libro de Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 20 al 22. Aquí reside la victoria de Jesús. O sea, ¿por qué es que yo tengo autoridad? Porque Jesús lo venció al diablo en su misma cancha, en el mismo infierno lo venció. Ese hecho nos da a nosotros la autoridad. Efesios 1:20 dice: la cual operó en Cristo, está hablando de la fuerza de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Hermanos, cuando Jesucristo murió en la cruz, crucificado, el diablo pensó que ahí lo derrotaba, ahí terminaba la victoria. ¿Por qué? Porque Jesús iba a morir por llevándose el pecado de todos los hombres. Entonces ahí quedaba la vida de Jesús. Ya no se podía hacer nada más. Y el diablo era el vencedor. Él pensaba así. Pero Jesucristo, como él no cometió ningún pecado de él, sino cargó los pecados de todos los hombres. Él fue a parar al mismo infierno. Y Dios, con su poder, lo hizo resucitar a Jesucristo del mismo infierno. Y el diablo, que tenía la muerte, él decía: del infierno nadie va a salir, porque la muerte lo agarra, y todo aquel que ha sido muerto ya no puede salir. Pero Dios dijo: no, Jesucristo sí puede salir, porque Él no cometió ningún pecado. Él llevó el pecado de los demás. Él fue el sustituto. Por lo tanto, Él sí puede salir. Y Dios lo resucitó. Y el diablo quería retenerlo y agarrarlo, pero no pudo. Y Jesús subió y ascendió al trono de gloria. El diablo en ese hecho fue derrotado y vencido. Aún el diablo todavía tiene el poder de la muerte. Cuando uno hoy en día muere físicamente, no puede resucitar. Pero esa muerte, un día Jesús, cuando venga, también agarrará la muerte y será echado al lago del fuego y azufre, y no habrá más muerte. ¡Wow! Aún queda algo por hacer. Va a hacer el Señor Jesús. Aún queda algo que Él va a hacer. Lo hará cuando venga un día y lleve a la muerte.
Por eso Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh, tu sepulcro? ¿Dónde estará ahora cuando Jesús te agarre y te lleve al lago de fuego, muerte? Y ahí te vas a quedar. ¡Wow! Eso es tremendo. Pero esos hechos muestran que Jesús lo venció al diablo. Por eso que el diablo ya no tiene autoridad sobre Jesús, porque Jesús lo derrotó. Miren lo que dice 1 Pedro 3:22. Primera de Pedro 3:22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Dónde está Jesús ahorita? A la diestra de Dios. Si Dios está acá sentado en su trono, Jesús está a su derecha, a la diestra de Dios. Y a él están sujetos todas las autoridades, todo, ángeles, principados, todo se sujeta a Dios. Miren, hermanos, a veces los cristianos nos hemos quedado con la idea de la cruz. La cruz, la cruz, la cruz. Pero ¿saben? Hoy, ¿dónde está Jesús? ¿Está en la cruz? Jesús ya no está en la cruz. ¿Dónde está Jesús hoy? A la diestra de Dios. Ya la cruz ya pasó. Jesús hoy no está en la cruz, está en la diestra de Dios. ¿Dónde debemos estar los cristianos? ¿En la cruz? No. ¿Dónde debemos estar nosotros? A la diestra de Dios, donde está Jesucristo. Ahí tenemos que estar. Muchas veces el diablo nos engaña a la iglesia y quieren que nos veamos en la cruz. La cruz, hermanos, es sinónimo de dolor, es sinónimo de sufrimiento, es sinónimo de vergüenza. Claro que sí, porque Jesús cargó por nosotros todo eso. Pero hoy Jesús ya no está en la cruz. Hoy está en un lugar de autoridad, de posición, y de ahí Él dice qué se hace y qué no se hace. De ahí Él gobierna. Nosotros hoy ya no estamos en la cruz. Hoy tenemos que estar con Jesús a la diestra de Dios, lugar de autoridad, donde le decimos al diablo: tú no te metes con mi familia, tú no te metes con mi vida, tú no te metes con mis finanzas, tú no haces esto, tú no haces aquello. ¡Fuera! Lugar de autoridad. El diablo ya no me gobierna, ya no tiene autoridad sobre mi vida. ¿Sabe que mucha gente se ve en la cruz? Ay, estoy sufriendo por causa de Cristo. Hermanos, la cruz ya pasó. Y si recibes a Cristo recién, conoces al Señor, bueno, te va a tocar llevar tu cruz. Pero la cruz ya pasó, es temporal. Hoy estamos en un lugar de autoridad, sentados a la diestra de Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Efesios 2, 5, 6 dice, voy a terminar con este pasaje. Efesios 2, 5 y 6. El apóstol Pablo dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde estamos hoy sentados? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí estamos sentados. Tú no estás en la cruz, ya pasaste la cruz. Hoy estás en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y ahí tú tienes que mandar autoridad, ejercer tu dominio, tu control. No dejar que el enemigo te quite tu autoridad. No lo dejes, no lo permitas, no le abras puerta. Mayor es el que está en ti que el que está gobernando el mundo. Estamos en lugar de autoridad, amados hermanos. La iglesia está en un lugar de autoridad. Por lo tanto, como hijos de Dios, no debemos vernos pobres, enfermos, malos, maltratados. No, debemos vernos como Jesucristo se ve: posición de autoridad, de dominio, de control, de potestad. Por eso que Jesús le mandó a sus discípulos y les dijo: no, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. ¿Qué es eso? Eso es autoridad. Nada te va a hacer daño. Si comieres cosa mortífera, no te hará daño. Si te envenenaran, no te morirás. Nada te va a hacer daño. ¿Por qué? Porque estás en un lugar de autoridad. Gloria a Dios. Aleluya.
¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Te ves pobre, enfermo, mal? ¿Te ves que el diablo hace en tu vida su voluntad? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿O te ves como un hijo de Dios, fuerte, con autoridad, que el diablo no se puede meter contigo ni con tu familia? ¿Te ves como alguien fuerte y poderoso, que Dios va a cumplir su propósito en él? ¿Cómo te ves, joven? ¿Como alguien que se casa, no como alguien que convive? ¿Como un hijo del rey? ¿Como una princesa de Dios? ¿Cómo te ves? ¿Sano, fuerte, cumpliendo, haciendo la voluntad de Dios? ¿O te ves triste, pobre, mal? Porque si el cristianismo es verse mal, pobre, triste, enfermo, mejor no sigamos el cristianismo, ¿verdad? Jesús dijo: yo he venido para que tengan enfermedad. No, Él dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Vida, abundancia. Eso es alegría, eso es gozo, eso es autoridad, eso es dominio. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos en pie, por favor. Aleluya.